Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el seminario de esta ocasión. Desafortunadamente, la ponente que iba a exponer el día de hoy, pues no se presentó porque está haciendo algunas otras actividades. Entonces, en su lugar, nos va a exponer su trabajo de investigación el doctor Edson Emilio. Pero antes de iniciar aquí con los seminarios, sí me gustaría dar agradecimientos a todos los coordinadores que hacen posible la elaboración de estos seminarios permanentes de la unidad de bioingeniería, quienes son los coordinadores sin ningún orden en específico: el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, su servidor, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, el doctor Joaquín Flores Jerónimo. Bueno, rápidamente voy a leer una breve semblanza de nuestro expositor del día de hoy, el doctor Edson. Entonces, si me dan un momentito. Muy bien. El doctor Edson Emilio Herrera Valencia es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM y licenciado en Matemáticas Aplicadas por la UAM Iztapalapa. Obtuvo la maestría en Ingeniería en la misma facultad de la UNAM, donde fue el mejor promedio de su generación y fue postulado a la medalla Alfonso Canso. También cursó estudios de maestría en física con especialidad en física estadística en la UAM Iztapalapa. Es doctor en Ingeniería Química por la Facultad de Química de la UNAM, convención honorífica, y nuevamente fue postulado a la medalla Alfonso Caso por su desempeño académico. Realizó una estancia de investigación en el Centro de Investigación en Polímeros de COMEX, financiada por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Posteriormente llevó a cabo tres estancias postdoctorales de 2 años cada una en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá, en el Departamento de Ingeniería Química. Estas estancias fueron financiadas por el CONACYT de México, el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Quebec, respectivamente. En el ámbito académico ha impartido cursos de fenómenos de transporte, momentum, energía y masa, mecánica, electromagnetismo y matemáticas. Su línea de investigación se centra en los fenómenos de transporte y la reología de fluidos complejos, con énfasis en reología de cristales líquidos biológicos, flujo pulsátil sanguíneo, membranas biológicas. Es autor de más de 35 artículos científicos indexados en JCR, 3 capítulos de libros y una patente sobre la caracterización reológica de sangre con trastornos alimenticios. Su trabajo ha sido citado por más de 500 veces y ha presentado sus investigaciones en congresos internacionales en Italia y Canadá, Ontario, Alberta y Quebec. Ha dirigido más de 30 servicios sociales, más de 25 tesis de licenciatura, 2 de maestrías y 1 de doctorado. Además, ha participado como jurado en exámenes de grado en los 3 niveles. Actualmente es responsable de la unidad de investigación en bioingeniería, también de la línea de investigación en fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos de la FES Zaragoza y del Laboratorio de Reología y Fenómenos de Transporte en la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental UMIES. Es miembro del sistema PRIDE de la UNAM con nivel D y es profesor titular de carrera B. Bueno, doctor, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Gracias por su plática. Muchas gracias a mis compañeros. No sé si me escuchen. ¿Me escucha Luigi? Sí, doctor, fuerte y Ok, claro. perfecto, perfecto. Este, Primero que nada, pues una disculpa por los inconvenientes. Obviamente, esta presentación yo ya la tenía, la presentamos en Alemania y es parte de lo que estamos trabajando y a lo que nos vamos a direccionar, entre otras cosas, con transferencia de masa acoplando y en Consol. Bueno, aquí fue una keynote lecture que di en Dresden, es sobre flujo pulsátil de sangre humana y obviamente que ya estamos, los que participamos en la unidad de bioingeniería, el doctor Fausto Calderas, que es básicamente el que promovió todos los estudios biológicos, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres y obviamente toda la banda de bioingeniería y los bioluigis, ¿no? Ahí está la carrera de ingeniería y la facultad, ¿no? Entonces, pues bueno, son agradecimientos que en su momento
son de colaboradores en la UAM, en el CIATEC, en la Facultad de Química, en el Instituto de Materiales, en ese entonces. Ahora ya estamos separados bastante y estamos haciendo nuestros propios pasos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero en esta presentación es hablar de la introducción, la motivación, el background, las preguntas claves, los objetivos de este trabajo, el problema físico, las soluciones analíticas, las numéricas, las aplicaciones, las conclusiones y el trabajo futuro. Y ahí se ve una vena, o se trata de representar una vena donde va la sangre, y lo de amarillo, pues es el exceso en carnes, ¿no? O sea, es, digamos, las chalupas o todo eso que se come uno y nos dan desórdenes alimenticios, ¿no? Entonces, la introducción, bueno, básicamente tenemos dos formas de modificar un sistema. Por medio de un gradiente de presión pulsátil, que es una función que básicamente lo que hace es cambiar el gradiente de presión por una función sinusoidal, en este caso una función cosenoidal o una serie de Fourier. Lo que queremos es que el gradiente evolucione en el tiempo, tenga máximos y mínimos. Entonces, esa función NDT es una función de tipo estocástico que nos preguntaba un referee ahora en International Journal of Nonlinear Mechanics, ¿por qué lo haces estocástico? Porque es una manera de representar el ruido de una manera más amplia. Estocástico es una variable aleatoria que evoluciona en el tiempo. Y obviamente que hay variables que satisfacen muy bien las condiciones de Wiener-Kitchen, que es que un promedio, que el promedio es una constante de estas funciones y que un ensamble ergódico, cuando tomamos el promedio, no depende del tiempo, sino del incremento nada más, ¿no? Y otra de las cuestiones es digamos, las vibraciones en el sistema. El fluido se mantiene constante y lo que hace es vibrar la parte del capilar. Entonces eso se usa mucho en extrusión reactiva, en la parte de lo que hace Leal, el doctor Leal. Bueno, es parte de lo que ellos hacen, ¿no? Y las cosas que nosotros queremos es calcular siempre cuál es la diferencia del flujo, porque es la variable clásica que nosotros utilizamos en función de flujo en estado estacionario, el flujo pulsátil y el flujo en estado estacionario. Y eso se conoce como flow enhancement o mejora de flujo. Y obviamente que está relacionado con los requerimientos. Ahora lo que quiero meter en este papit que vamos a entrar, el grupo de ingeniería acoplar esto con masa, es decir, tener transferencia de momentum, rheología y masa acoplados y desarrollar una nueva ecuación constitutiva, ¿no? Básicamente, el flujo pulsátil y vibrátil se puede definir con diferentes clasificaciones. Los fluidos viscoelásticos lineales, que son navajas de formaciones, que son Maxwell, Jeffrey Burgess, y todo lo que tenga que ver con fluidos que se comportan de una manera bonita, que dependen solo del tiempo y no hay dependencia con el espacio. Los no newtonianos, pues hay inelásticos, que son el clásico, el ley de potencia, el Ellis-Cross-Corot, que alguna vez me encontré a Corot ahí caminando en las calles de Montreal, porque él es de Quebec, y se enojó porque le dije Corot, casi me mienta, no, le dije Carreó, y casi me mienta la madre, me dice Corot, I'm French, I'm Quebecois, bueno, está bien, yo soy del agrícola oriental. Entonces, inelastic fluids, no lineal, y de la parte de viscosidad no lineal, pues el clásico, el Oldroy B, el White Mester Molen, que es el manero disfrazado, el Tanner y Isecus, y el Fantien Tanner, que es un modelo exponencial que se basa en nuestro modelo de la unidad de bioingeniería, en el Fantien-Tanner formalism. Entonces, tenemos esto donde se aplica en ciencia de polímeros, en recuperación terciaria de petróleo, en dados oscilantes para extrusión, aumenta la temperatura y la procesabilidad, en polímeros asociativos que forman entramados físicos, una cadena hidrofóbica, hidrofílica, y tratan de repeler al agua, y los nanocompuestos y la instability in complex fluid, que es la inestabilidad de flujo, que básicamente es, yo perturbo el flujo y veo para qué condiciones hay cambios en las raíces de positivas a reales, o sea, siempre los parámetros. Las aplicaciones, bueno, pues siempre se burlaba el doctor Fausto, hablo de la Spider Silk, que es la seda de araña, las células ciliadas externas, por mi padre, el liberado de fármacos, ver cómo se libera el fármaco en la sangre, es un proceso de transferencia de momentum, energía, masa. A la energía no tanto porque la temperatura es constante, pero sí hay un liberado de electrolitos. Y las enfermedades pues, que estamos atacando es la hipercolesterolemia, hiperglucemia,
el cáncer, porque el cáncer destruye las células y que se pierde la parte reológica del material, es decir, pasa de viscoelástico a newtoniano, y la diabetes. La motivación, pues es, siempre lo pongo, ahí está esta figura que le he repetido muchas veces, en polímeros, en dados oscilantes, en superfibras, en outer hair cell, células ciliadas externas, en el corazón y en la recuperación terciaria de petróleo. Todo esto tiene que ver con flujo pulsátil, es decir, una fuerza externa que al oscilar me produce un cambio. Ese cambio es el flujo. Siempre me ha parecido fascinante que este sistema se reproduce en tantas áreas. Es resonancia magnética nuclear, o sea, es la resonancia de los núcleos, ¿no? Por efecto de un campo externo. ¿Cuál es ese campo? Un campo magnético. Es la huella digital del material y parte en las resonancias entre carbono, 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 hidrógeno. Es impresionante cómo es eso. Bueno, de la diabetes, pues tenemos, ya saben que es un problema que heredamos si no nos cuidamos. Tenemos que se va juntando el colesterol por medio del calcio en las venas. También tenemos ahí, pues, las mallas que se ponen para que se estiren las venitas. Es una malla metálica que se pone en la vena, se inserta por medio de un capilar, que es una aproximación que se tiene, y se hace un poquito más ancha la vena. Y los ataques al corazón, que es básicamente por el exceso en carne, ¿no? Y ya. El background, pues, esos son los primeros artículos que yo saqué. Ahí está el equipo con el que trabajé, que fueron mis mentores, por lo menos en el doctorado. De hecho, el único que me ayudó ahí fue que Fausto, los demás pues nada más firmaban. Pero y aquí también estos fueron los dos pioneros que me motivaron, ¿no? Todo esto fue basado en el trabajo de Fan-Tien Tanner. Bueno, la sangre pues es un fluido pues bastante difícil, ¿no? O sea, complejo, que cada vez que me la van a sacar la sangre para la parte del análisis de los marcadores que usan, pues es un fluido viscoelástico que yo siempre me volteo porque me choca que me sacan la sangre, pero es una suspensión que tiene una base de un solvente y una parte de polímero debido a las interacciones electrostáticas. El plasma, pues es básicamente agua con sales, y ahí hay un referee de International Journal Non-Linear Mechanics, la elasticidad de las proteínas. Pues yo hasta la fecha siempre lo he considerado como solvente, ¿no? Como un newtoniano. Y pues hay interacciones moleculares, que ahí es donde está la doctora Catalina Soriano, la doctora Campos Fernández, que mi esposa me dijo, este, esta, esta Catalina, qué cosas tan interesantes e impresionantes hace. Trabajó con alguien de la UAM, pues esa de la UAM es la doctora Campos Fernández, ¿no? Las propiedades viscoelásticas y que se reforman y se estructuran bajo flujo, es decir, primero se juntan por efectos electrostáticos, forman pilitas. Cuando yo las someto a flujo, aparte de que se destruyen, se orientan en la dirección de flujo, pero después de aplicar ese flujo, se vuelven a reestructurar, es decir, un sistema que básicamente se orienta, se destruye, se vuelve a reestructurar y se vuelve a hacer así como un tamalito, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que hacemos nosotros y lo que hizo el doctor Fausto en el 2015, que fueron los pioneros, es tratar de caracterizar la sangre, pero la sangre, el problema de esta es que se coagula y se tiene que poner ya no me acuerdo si es diaparina es un componente químico que permite que la sangre no se coagule, porque para medir ¿Es heparina o EDTA? Ok, perdón pues, por mi ignorancia. Entonces, aquí se pone la sangre y se hace pasar por medio de una geometría adecuada. La geometría es difícil digamos, de apreciar. Digamos, las primeras aproximaciones se prueba una geometría que es la de cono y plato, pero eso ya lo tendrá que decir aquí el experto que tenemos en geometría del Instituto de Materiales y de la Facultad de Química, que es el doctor Fausto. Pero básicamente la sangre te presentaría un estado de agregación al inicio, a bajos cortes, cuando nosotros empezamos a aplicar el flujo en esta sección que es tipo ley de potencia, empieza a desestructurarte la sangre, se empiezan a orientar las partículas y después llega un estado completamente desestructurado a alta rapidez de formación. Lo que podemos hacer aquí es utilizar una geometría adecuada para describir bien la sangre. En este caso es
Estos son datos experimentales de sangre de pacientes y obviamente hay modelos que pueden ayudarnos a describir la rheología del sistema. Por lo regular, entre más parámetros tengan, es un ajuste netamente matemático y no tiene que ver nada con la parte física. Es como los modelos esos que presentan Armstrong, Peris, que son modelos que en una de las observaciones que nos hicieron en este nuevo artículo es que por qué no mencioné los modelos el Alasto, Visco, Plasto, Luigi, ¿no? Salió de esos modelos no los menciono porque nosotros tenemos el nuestro y el nuestro está basado en esa cuestión, ¿no? Y es del grupo, ¿no? Y ahorita lo vamos a mejorar con la parte de la masa, ¿no? Entonces, bueno, sigo con esto. Sigo en esta parte. Bueno, básicamente las micelas que están a mi extrema de izquierda son sistemas que tienen una parte hidrofóbica, que es la cabeza, y una parte hidrofílica, y cuando están en presencia de agua, lo que quieren es huirle al agua, ¿no? Entonces, como mis alumnos le huyen a la álgebra. Entonces, esta parte se tratan de unir y tratan de formar agregados. Entonces, estos agregados, cuando aumentas la concentración micelar, forman micelas. Y estas micelas son flexibles, son flexoeléctricas, cambian por efecto de los campos eléctricos o de una fuerza tangencial y forman las llamadas worm-like micelles, que son las micelas tipo gusano. Estas micelas forman estructuras que son como entramados y después forman, pues forman las estructuras que nosotros rompemos por efecto de flujo. También a mi extrema derecha, izquierda, a mi extrema derecha están los cristales líquidos biotrópicos, que son estructuras que se orientan por efecto del flujo. Entonces, estos son sistemas nemáticos que están orientados en una dirección. Aquí están estos. Y curiosamente, cuando aumentamos la concentración, forman lamelas, que son estas estructuras tipo tiramisú, y después hexágonos, que son cuando están más concentrados. ¿Cuál es la característica de estos sistemas que se orientan por efecto del flujo? Entonces, esta figura la pusimos en Biopolymers, que es una revista que nosotros publicamos, ya tiene tiempo, que nosotros tratamos de maximizar aquí todo lo que pasa en rheología. El flujo induce la orientación induce el flujo, y esto nos da la calidad del material a través de los defectos y la textura del material. Y esto está regido por las propiedades kinemáticas, que le llaman, o cinemáticas, o está regida por el tensor Q o la evolución del tensor Q. Acuérdense que cuando tratamos un cristal líquido, hay un componente que no metemos en rheología, que son los defectos y la textura, y eso lo hacemos a través del tensor Q, que es que viene de un segundo momento en mecánica estadística. ¿Cuáles son las palabras, las preguntas claves? En este momento, yo me acuerdo que en esa sesión yo dije, ¿cuál es la razón por la cual el corazón trabaja de manera pulsátil y no continua? ¿Qué pasa con la viscosidad respecto a la parte del gradiente de presión? ¿Y cuál es la razón biológica por la cual tenemos, cómo se pueden atacar estos desórdenes alimenticios? Y desde el punto de vista termodinámico, si es eficiente este sistema, pues eso nosotros caminamos, ¿no? Los objetivos, pues básicamente sin leerlos, es utilizar las ecuaciones de continuidad transporte relógica para describir el efecto que tiene el gradiente de presión sobre el flujo. Obviamente que tenemos un líquido complejo y queremos ver qué le pasa con las propiedades reológicas de este sistema, ¿no? Y utilizar datos en general de sangre que son obtenidos del artículo del 2015 de Moreno y et al, que lo hizo el doctor Fausto básicamente, y pues obviamente esa es la parte importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta parte que serían las hipótesis. La hipótesis, ¿qué pasa si nosotros ponemos un flujo pulsátil? ¿Cuál sería el efecto sobre el flujo volumétrico? ¿De qué parámetros depende y cuáles son los grupos adimensionales que lo pueden regir, ¿no? Entonces, ese sería básicamente. El problema físico, pues está dado como lo dice el profesor Luis, es un capilar inextensible, porque Joaquín utilizó en el 2016, creo que con Corbera Poiré, estudió el sistema cardiovascular con una aproximación
de tipo teoría de árbol, que sería como redes, entonces donde hacen la ramificación del flujo y utilizan una función respuesta que le llaman ellos permeabilidad, pero hacen una permeabilidad, la extienden, ¿no? Como una cuestión de teoría de circuitos, ¿no? De Kirchhoff y todo eso, ¿no? Entonces, las coordenadas son las cilíndricas, el proceso es isotérmico, porque la temperatura en el cuerpo, salvo algún examen que revises tú como profesor y te empieces a enojar, pues es constante. El flujo es inhomogéneo porque es flujo de Poisson, ahí la regué bien gacho. El fluido es incompresible, es decir, la derivada material de la densidad no cambia espacio y el tiempo. No solo tiempo, sino debe ser que la densidad no cambia en el espacio y el tiempo. El fluido es un fluido estructurado y las fuerzas de cuerpo, es decir, las de gravedad, se desprecian, aunque esta es una aproximación un tanto incorrecta, pero tampoco no es tan significativa, ¿no? Y tenemos una bomba de pulso biológico pulsátil, ¿no? Entonces, pues básicamente eso sería. Las ecuaciones, la clásica, continuidad, balance de masa. La ecuación de Cauchy, que tiene que ver con, creo que esta no es Cauchy, creo que es simplemente la ecuación de momento, que tiene que ver con el tensor total, que es la parte de la presión. Este escalar es una presión. El esfuerzo viscoelástico, que es la parte estructural, y n de t es la función estocástica. Entonces, esta función estocástica satisface el formalismo de Weiner-Kitchen, que es que el ensamble, el promedio de un ensamble es cero, y si yo utilizo bajo la teoría ergódica ese ensamble, pues simplemente no depende del tiempo, sino solamente de los incrementos. Y para representar eso y darle más caché, utilizamos una serie de Fourier, que básicamente son senos y cosenos, ¿no? Entonces, la ecuación que nosotros utilizamos fue la del BMP, que Dios me libre que la vuelva a utilizar. Es una ecuación que es una ecuación viscoelástica estructurada que tiene un tiempo de relajación. De hecho, Manero lo único que hizo fue ponerle este término, que es importante, y todo lo demás es Fredrickson. Esta es una viscosidad y esta derivada nos da los cambios temporales, espaciales en dirección de la velocidad, y esta parte es la no linealidad que nos permite obtener la parte de la elasticidad en corte. Esta prueba es en flujo cortante. La ecuación cinética, que está relacionada con la parte de la resistencia, son resistencias al cambio de estructura del material, de los eritrocitos, de la sangre, a bajas rapidez de formación, altas rapidez de formación, y básicamente son ecuaciones, aquí me vieron la cara, de balance poblacional. No, antes yo me acuerdo que le pregunté a uno de los investigadores de este modelo, que es Bautista, que trabaja en la Universidad de Guadalajara, y me dijo tantas cosas tan elegantes que no me sirvieron de nada, porque no me contestó lo que le pregunté. Y básicamente lo que están haciendo es un balance poblacional que está basado en las ecuaciones de Locke-Volterra, que nuestro modelo lo mencionamos, no solamente lo mencionamos, lo demostramos y hacemos una generalización de esta ecuación por medio de un núcleo exponencial que nos da la estructura a orden cero, es la ecuación convectiva superior de Maxwell, modificada. A primer orden nos da toda la parte no newtoniana, y a segundo orden nos da la inestabilidad de flujo. O sea, nuestro modelo es superior a este modelo. Entonces, queremos obtener las propiedades, pues obviamente son eta 0, eta infinito, la lambda, la k y la g0, que son los parámetros del modelo de Manero, que nosotros unimos lambda por k y agregamos el solvente, ¿no? Aquí, obviamente, que son las pruebas clásicas de flujo en estado estacionario, flujo oscilatorio, una prueba destructiva y una prueba no destructiva, ¿no? Entonces, lo que queremos calcular es el flujo en Heisman, que es la mejora de flujo, que es básicamente el flujo que depende del tiempo promediado menos el flujo en estado estacionario, es decir, que las propiedades no dependen del tiempo, o estamos a tiempos tan largos que no dependen, flujo desarrollado que le llaman. Entonces, esta parte, cuando hacemos este cociente, si este es mayor que este, nos va a dar una fracción del flujo que se ha aumentado o mejorado por efecto de eso. También tenemos la fluidez, el aumento en la fluidez por efecto del flujo. Esto es lógico porque el flujo y el pulso van a ordenar hasta su máxima expresión la estructura y nos va a dar la menor resistencia posible. Y la potencia, que es básicamente el trabajo que se tiene para
o la energía necesaria para ocupar este flujo pulsátil, porque no es nada de a gratis, ¿no? Hay energía utilizada para eso. Las variables materiales, ¿para qué utilizamos, digamos, variables adimensionales? Para simplificar, primero desde un punto de vista físico, emergen los grupos adimensionales y también para maximizar, digamos, simplificar la parte computacional, porque no es lo mismo poner 15 términos que poner uno o dos grupos adimensionales. Entonces, pues aquí están qué hice adimensional, los esfuerzos, la presión, etcétera. Entonces, aquí tenemos básicamente tres grupos adimensionales que son que es A0, que es el trabajo irreversible entre el trabajo cinético, insisto, es para A mayor a 1, la parte del trabajo irreversible gana la disipación, si quieren verlo así. Aquí hay una competencia y aquí domina la parte cinética y la parte estructural. Tenemos el comportamiento de flujo, es cortante, adelgazante y newtoniano con B, que nosotros lo llamamos fierro en nuestro modelo. El Weissenberg, obviamente pues, la parte es para cero, pues tenemos un fluido, para infinito estamos en la parte sólida. Nosotros siempre andamos en Weissenberg 1 porque es viscoelástico el sistema. Y tenemos ese espacio material para describir los tres grupos, el Weissenberg, el A infinito, el A0, y ahí en todo ese espacio material se mueve todo lo que nosotros estamos tratando de descifrar, que es la tixotropía, la rhopexia, el adelgazamiento, la viscoelasticidad, y nuestro sistema se va a mover en ese espacio material. Entonces, también tenemos un grupo adimensional que es el número de Bingham, el físico, creo, el físico inglés que estudió este tipo de sistemas y que una de las medallas que ganan los geólogos más distinguidas es la medalla Bingham, que es a esta parte, y habla de un fluido que presenta una estructura muy viscosa y luego empieza a fluir cuando nosotros le aplicamos una fuerza que haga que ese material empiece a fluir de manera continua y reversible. Entonces, en Bingham igual a 0, tenemos un fluido complejo. Entre 0 y 1 tenemos un sólido, una transición de sólido. En Bingham igual a 1 tenemos el sólido de Hooke y en Bingham mayor a 1 tenemos la zona del yield estrés, del esfuerzo de cedencia. También tenemos el Weissenberg a altos cortes, tenemos uno a bajos cortes y bueno, y tenemos este número que es el inverso de eta 0, eta infinito. Y aquí tenemos la parte del sólido, a Bingham 1, tenemos la parte del fluido newtoniano, Newtonian fluid, aquí tenemos la parte viscosa, la viscoelástica y la elástica. A mí me gusta mucho con este tipo de diagramas porque son visuales. Y otra de las cosas que uno se enseña cuando lleva álgebra 3, que es teoría de Galois, que tienes que dibujar algo, ¿no? Para entender esas madres, que nunca no las entendemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para resolver el sistema? Utilizamos una expansión en series, que es tanto lo que ven en Mate 2 los estudiantes, alrededor de un parámetro de pequeñez. Este parámetro de pequeñez tiene que ver con un parámetro que nosotros estamos imponiendo a la función estocástica para que sea pequeño. Fíjense que esto es lo que nos limita en donde entra la expertise del doctor Luis, porque todo lo que hago son cosas asintóticas, es análisis asintótico, análisis matemático asintótico. Entonces, lo que necesitamos es resolver el problema lo más general posible, y ahí entra Luis. También tenemos para la viscosidad del esfuerzo, el esfuerzo cortante y el flujo volumétrico. Cuando nosotros resolvemos a orden cero, se llama teoría a orden cero. Cuando nos quedamos con términos que dependen de este parámetro a orden 1, es teoría de primer orden y así sucesivamente. A orden cero tenemos el flujo homogéneo. A primer orden, a segundo orden y órdenes adelante tenemos el flujo, la contribución del flujo pulsátil. Los resultados analíticos, bueno, pues ahí están las ecuaciones a orden cero, que son las ecuaciones analíticas que obtenemos en nuestro modelo con otras estructuras. Tenemos, digamos, la fluidez a primer orden, que no es otra cosa que la derivada con respecto al esfuerzo del flujo multiplicado por la función, por el promedio de NET. Y tenemos para, obviamente, el fluido newtoniano, que es esta parte. Entonces, esto nos da orden cero, primer orden. Y bueno, el trabajo irreversible, pues, está calculado de esa manera, ¿no? Entonces, pues, lo que sabemos es que la parte disipativa es el negativo
del trabajo asociado a la parte viscosa, ¿no? Y las simulaciones. Estas simulaciones, pues obviamente tienen que ver con el efecto que pasa del pulso, ¿no? Alguien que es que me ha enseñado mucha física es el doctor Fausto a entender, no solamente hacer así como caballo lechero, ¿no? Que uno nada más ve las gráficas, sí son gráficas, ¿no? Sino interpretarlas, ¿no? Tenemos del lado, en la parte vertical, el fluido, la función fluidez, y de la parte del eje de las X, el esfuerzo en la pared. Entonces estamos viendo, digamos, los tres comportamientos del fluido newtoniano: adelgazante al corte, engrosante al corte. Pero ¿qué pasa cuando nosotros metemos el pulso digamos, a primer orden? Si se dan cuenta que hay un aumento, hay un máximo, y ese máximo ocurre en la zona de transición. Aquí también hay un mínimo, un mínimo. Entonces, quiere decir que el pulso lo que hace es alinear las estructuras hasta su mínima resistencia. Aquí hay una resistencia moderada, pero al meter el pulso lo que hacemos es alinearlo, alinearlo. Entonces es importante, y esa resistencia disminuye y se observa el máximo que estamos aquí. Aquí lo vemos un poquito más, más pronunciado. La línea roja que ustedes ven a su extrema izquierda, eso se lo saqué mucho de Luigi, es la fluidez. Pero ¿qué pasa cuando nosotros metemos el pulso? Hay un aumento en la fluidez por efecto de que se ordenan las estructuras. Lo único que quiero que se lleven es que cuando nosotros metemos un flujo pulsátil, lo que hacemos es orientar y ordenar las estructuras, y esa orientación nos muestra una menor resistencia, y esa resistencia se ve en esa gráfica. Aquí también tenemos la rapidez de flujo, el flujo volumétrico. Si se dan cuenta, la línea negra continua es sin pulso, la línea discontinua es con pulso. Entonces ahí se ve claramente eso. Si nosotros lo metemos en el aumento en el flujo, sería la parte A lo que tenemos como el aumento, y cuando nosotros lo que hacemos es cambiar las propiedades del fluido, tenemos este aumento. Esta parte de aquí es, digamos, el corazón de todo lo que nosotros hemos investigado. Cuando tenemos en el régimen de viscoelasticidad o fluidos newtonianos, el aumento sería en esta línea cero, pero cuando estamos con las propiedades no newtonianas, tenemos este cambio digamos, en el flujo por efecto de la viscosidad. Aquí también tenemos, por ejemplo, tenemos el plástico de Bingham, que son los fluidos que tenemos en la sangre cuando se aumenta tanto la viscosidad que tiene un comportamiento plástico. Entonces, cuando estamos en la parte del fluido, que es esto, y cuando empieza a aumentar tanto la viscosidad, se empieza a ordenar esa estructura y aumenta a un máximo, y ese máximo empieza a decaer considerablemente cuando es un sólido. Es decir, que tenemos que tener una transición del fluido al sólido para tener ese máximo, es decir, necesitamos ese cambio en la estructura. Y se ve ese efecto en esta gráfica. Aquí tenemos la parte de la fluidez, y aquí tenemos el efecto del pulso sobre esa fluidez, esas líneas puntiagudas, ¿no? Que se ven ahí, ¿no? La aplicación, pues nosotros tenemos datos de sangre. Esos datos de sangre fueron extraídos del artículo de Moreno et al. Como dije, lo condujo el doctor Fausto, perdón, y tenemos datos de colesterol de 300 miligramos por decilitro, que es alto, un colesterol intermedio, que ahora no sé si esté bien decirlo así, de 174 miligramos por decilitro y 114 miligramos por decilitro. Esos fueron extraídos a personas que deben de tener las mismas condiciones o características fisiológicas, más o menos la misma masa, más o menos la misma edad, el tamaño. Gracias. No, 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 al contrario, qué bueno. Ah, qué bueno, qué bueno. Le agradezco. Nos manda a felicitar a una señora que dice que no me entendía, pero que le gustó lo que estaba diciendo, entonces es bueno. Bueno, entonces la saludo. Entonces, bueno, ok. Entonces seguimos. Entonces, la parte del flujo, pues aquí se ve bien padre, ¿no? Entonces, pues aquí está la parte de la fluidez, y este es el efecto del flujo. Estas curvas son las con las que hemos vivido durante tantos tiempos en tantos artículos.
porque lo que queremos es encontrar ese efecto. Entonces, quiere decir que el corazón tiene algo mágico, ¿no? Entonces, esa parte. Entonces, aquí está con el colesterol medio, pero aquí está el aumento. Y aquí está el colesterol bajo con este aumento. Pero curiosamente, el colesterol alto nos da el máximo aumento, ¿no? Eso lo vimos para el flujo, que sería para, digamos, medio, alto, y aquí sería el low colesterol. Entonces, si nosotros hacemos una, un zoom de esto, pues el aumento de flujo o la mejora de flujo sería para colesterol bajo esta curva resonante, esta curva resonante y esta otra, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas son los que nosotros estamos encontrando. Esto me dedico. Las conclusiones, pues, son que la fluidez se puede descomponer con el modelo BMP, por su madre jamás lo voy a volver a mencionar. Aquí le voy a poner una variante del ESR y sería, no, es bueno el modelo, a mí me cae bien. La parte viscosa más la parte elástica, es decir, nosotros separamos la parte de la fluidez, la parte viscosa, la parte elástica, y el aumento, pues obviamente que es el promedio de esta fluidez a primer orden, ¿no? Entonces, los números que controlan este tipo de sistemas, pues son básicamente tres, que son el A0, que es un cociente entre el trabajo disipativo o el trabajo irreversible para romper la estructura, y el otro es el trabajo cinético estructural. B es un cociente de fluideces que tiene que ver perdón, sí, B es un cociente de fluideces que nosotros lo manejamos como fierre, y el número de Bingham, que es la parte plástica del material, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que está el IL-3 con el Bingham 1 y el número B a la menos 1, que es porque ese B a la menos 1 es porque cuando tenemos el esfuerzo de excedencia, tenemos una fluidez infinita, no, cero, porque la viscosidad es infinita. Entonces, cuando tenemos ese cero, escalar las ecuaciones con una fluidez cero, este, eh, es difícil. Por eso nosotros, para evitar ese problema, todo lo escalamos en el nuevo modelo con fin finito, para que no haya problemas en el esfuerzo de excedencia. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Y finalmente, contesto las preguntas para este respetable público. ¿Cuál es la razón por la que el corazón trabaja de manera pulsátil y no continua? Incrementa el flujo volumétrico y del cuerpo humano. Pero aquí va la parte que es de veras que es una chingonería. El segundo, what happens, no, sería, ¿qué pasa si la viscosidad constante con respecto qué le pasa a la viscosidad constante a partir del gradiente de presión pulsátil? Pues la viscosidad decrece hasta un valor mínimo, y ese valor mínimo es el que nos permite que nosotros podamos tener ese aumento. Aquí se ven estas líneas discontinuas donde hay un cambio. Entonces, si nosotros vemos la viscosidad, ustedes ven que la curva de viscosidad es una curva básicamente continua, es decir, es constante en el primer plato, es una meseta, y después sigue esto. Pero cuando nosotros le metemos el pulso, aquí esa discontinuidad, digo, se ordenan tanto las estructuras que llegan a un valor mínimo, y este valor mínimo es el que nos permite tener esta mejora. De hecho, esta diferencia entre esta y esta es lo que nos da la mejora de flujo, esta y esta con esta. Si se dan cuenta, sin pulso, con pulso. Entonces, ese es el efecto que nosotros tenemos. Y aquí se ve muy bien. ¿Cuál es la razón? Y esta respuesta me la dio el doctor Fausto un día que estamos en el café de ahí de Starbucks, de Parque de Sontra, que es Campus 4 para nosotros. Ahí vamos, nos peleamos, y cada día tomamos café durante más de 25 años. Bueno, no fue exactamente el Starbucks, pero bueno. ¿Cuál es la razón biológica por la cual el corazón trabaja de manera pulsátil y no continua? ¿Y por qué? ¿Y por qué con colesterol alto, que yo esperaría que no fuera así? ¿Por qué se dan los mayores aumentos? Entonces, esta es la genialidad de ese buen amigo que tengo ahí que me está escuchando.
que tiene más juguetes que paper, pero bueno, no importa, está bien. Él me dijo, ¿no será una manera, en primera, de defensa del corazón? Porque ustedes piensen esto, cuando nosotros tenemos temperatura empezamos a sudar. ¿Por qué? Porque necesitamos equilibrar termodinámicamente nuestro sistema. Esa es una manera digamos, de atacar el cuerpo a alguna cuestión física, biológica que tenemos por ahí. Entonces, de alguna manera el corazón puede detectar o no, no lo sé, que hay algo que no está bien en el sistema cardiovascular. Entonces, por medio de las paredes cambia los pulsos y modifica el pulso para que pueda haber digamos, una mayor fuerza tangencial que deforme hasta su mínima expresión los elementos que serían los eritrocitos, todas lo que está compuesto la sangre, para que pueda presentar la mínima resistencia y pueda fluir con mayor eficiencia en el sistema cardiovascular. Es decir, una persona que tiene alto colesterol, el corazón trata de defenderse de ese elemento que no es el correcto y por eso modifica la frecuencia y permite que esas estructuras se orienten, se deformen por procesos elásticos, plásticos y flexoeléctricos y presenten la menor resistencia. Por eso una persona en este estudio tan simple que presenta alto colesterol presenta el mayor aumento porque el corazón ha modificado de tal manera la frecuencia que se está defendiendo. Una de moderado colesterol, pues está medio chiles y esta es la de más baja, ¿no? Entonces, pues hay una razón energética para hacer esto. Bueno, pues el corazón lo hace, pero obviamente tiene un precio. Una persona que tiene alto colesterol cuando sube las escaleras, que es un ejercicio cardiovascular, pues obviamente se cansa más, pero logra digamos, mantener su sistema circulatorio sano, ¿no? Entonces, el modelo que se ha presentado hasta ahorita solamente para presiones, amplitudes bajas. Es decir, que solamente siempre estamos en la cuestión de bajas amplitudes para evitar los efectos no lineales. Para hacer eso tendríamos que utilizar lo que se llama Large Oscillatory Amplitude Test, que sería el LAOS. Sí, LAOS. Y esa es lo que vamos a estar persiguiendo porque hay que estar trabajando. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, hay una energía, las cosas particulares que hay una ventaja de tipo energética. Esta está optimizada por el pulso a través de la viscosidad o de la fluidez y la energía asociada a la presión es balanceada con la disipación viscoelástica, porque no es viscosa. Entonces, tenemos algunos de los artículos que en este momento yo trabajé que se en Corea. Es en donde el doctor Fausto puso esa obra maestra de decir que se defiende el corazón y ese claro que ya saben que a nosotros nos dicen aceptado con menores y son como 100, ¿no? Pero bueno, pues ya, y trabajo futuro, bueno, pero ya necesitamos hacer experimentos, eh, tengo que salir y buscar la manera de recolectar los datos para ver esta cuestión. Hemos platicado con el doctor Fausto. De hecho, ayer, cuando quedamos muertos de subir el artículo, pues ya estábamos viendo también con la doctora Catalina, que siempre estoy hablando con ella. Y bueno, este es el modelo que sacó Manero, que acoplado con masa, es el modelo que nosotros vamos a mejorar. De hecho, yo ya lo tengo y es lo que vamos a proponer en el PAPIT de ahora y tenemos los sistemas computacional Luigis, que son con Thomson, que de elemento finito, y necesitamos darle chamba, doctor, porque esto urge, ¿no? Bueno, en ese PPS, me acuerdo, bueno, fue uno de los pocos que antes de que mi papá falleciera, pero pues aquí estamos. Me acuerdo que este doctor, en el primer PPS que yo tuve, pues me dijo que lo había hecho muy mal, que fue en Salerno, que hasta mi inglés me salió bien gachón, pero después tuve el honor de que me invitaran a una keynote lecture, o sea, nunca hay que dejar de perseguir ese sueño, ¿no? De mejorar. Y tampoco
no soy tan duro con mis versiones anteriores, ¿no? Lo hice bien, lo sigo haciendo bien y pues tengo que mejorar, eso sí, me tengo que exponer porque si no me expongo, pues siempre voy a ser exactamente la misma persona. Tengo que ir a los lugares donde más me incomodan y todos. Y bueno, esa es la parte de la investigación y pues ya. Y pues aquí están, en ese tiempo estaba promocionando esto, me acuerdo de este PPS porque mi papá en ese año 2007 falleció. Y bueno, pues estaba el doctor Fausto ahí presentándolo y después es el único que fue ahí a donde yo estaba con mi papá y lo despidió. Entonces, pues muchas gracias. Pues, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Y bueno, estamos con los Bioluigis. Ahí está Sí, mi gran gracias. Bioluigi. Adelante, Luigi. Gracias, doctor Edson, por su plática muy interesante. Recuerden que pueden realizar alguna pregunta, algún comentario por medio del Ahí, chat o por micrófono. Veo la manita levantada del doctor Fausto. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Y gracias, Luis. Felicito al doctor por su presentación. Una crítica, estaba mal escrita, no estas diapositivas. Y nada más quiero aclarar que, como comenta el doctor Edson, no es magia. Para que suceda el mayor aumento en el caso de la sangre con alto colesterol, a mayor frecuencia. Entonces, digamos que ahí está escondido el requerimiento. Si tienes más colesterol, le vas a requerir más trabajo de pulsación al corazón. Entonces, no es tan mágico de que es, porque parecía que estamos diciendo que es benéfico tener alto colesterol, no, simplemente que el corazón necesita bombear más frecuencia y el mecanismo biológico es que hay un mayor aumento, pero quizás no haya ninguna ventaja energética en ese caso. Nada más ese comentario y felicidades al doctor Edson. Y gracias, doctor Fausto, por sus comentarios. Veo la mano levantada del doctor Joaquín. Adelante, doctor, por favor. Bueno, Edson, bueno, siempre tu trabajo es muy interesante. Nada más tenía una duda porque, como comentaba ahorita Fausto, entonces la idea es que el corazón trabaja a una frecuencia más rápida con el colesterol más alto, ¿no? Digamos, es la... ujú, Y ujú. no sé, pero ¿han visto si hay alguna correlación con datos en mediciones en pacientes, algo que correlacione los resultados teóricos con algo experimental? Es que, ¿sabes cuál es la bronca? Que es lo que siempre me comentan. Yo creo que es interesante. La respuesta es no, porque no lo hemos hecho. Ok, ok. O sea, Sí, no lo existen. hemos hecho, Ujú. pero necesitamos hacerlo. O sea, es que eso ya sale fuera de nuestro expertise porque necesitamos gente como tú que está en el Sí, sistema cardio y que nos ayude sí, a esa parte, ¿no? era lo que se me ocurría, porque supongo que hay datos o sea, sí hay bases de datos de cómo se miden las ondas de presión y de flujo, Ujú, lo que sé, sí. y eso se asocia a la frecuencia cardíaca, o sea, sí hay bases de datos, pero no, yo hasta ahorita, donde yo recuerdo, no, esas bases de datos, no sé si reporten la cantidad de colesterol en la sangre, pero habría que Bueno, ver, puede ser que, de la manera reométrica, sí. O sea, el doctor Fausto ha hecho la calibración reométrica, está bien desde el punto de vista de la reología, pero ajá, más allá de alguna cuestión, o sea, más allá del fluido, la calibración reométrica, la simulación, necesitamos, por ejemplo, datos más precisos como son los que tú pones en tus artículos, que son ya más robustos, que tienen eso. Nosotros nos hemos dedicado a la parte reológica del flujo, pero ujú, obviamente falta, pues, por ejemplo, la presión, o sea, la onda de presión no es una serie de Fourier que se pueda aproximar, pero es algo más complicado, que es lo que yo entendí de tu plática, ¿no? sí, sí, sí. Sí, que se puede aproximar mucha gente lo trabaja como una serie de Fourier con 10 Ujú. términos de la serie de Fourier y con eso Ajá, sí, ok, pero sí, está ok, bien. está muy interesante, ¿eh? Muchas gracias Gracias, gracias. Ahí está mi jefa. ¿Qué onda, jefa? La doctora Catalina. No, pues, Sí. doctor, de verdad Adelante. que siempre muchas felicidades, muy buena práctica, un trabajo realmente muy interesante, con muchas aplicaciones. De repente a mí, yo, obvio, mi formación, ni tengo la expertise matemática que ustedes tienen, pero yo siempre, pues como química, me vuela la cabeza
ahorita como bien decía el doctor Joaquín, ¿no? La parte, la correlación con los datos experimentales. Porque a mí desde el inicio, tampoco tengo formación biológica, pero sí más que química, pero sí cuando dices, bueno, a ciertos pulsos y la geometría adecuada, y de repente me pregunto, ¿qué geometría o a qué llamamos adecuada? Son mis preguntas así como química. Pero luego acá me resulta también interesante y hay dos cuestiones. La primera, como hace 8 días igual o en una plática anterior, porque luego ya no sé de los tiempos con respecto a la plática del doctor Joaquín, justamente la importancia que es las vibraciones, la longitud de onda de todos Sí, estos pulsos. Ujú. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, uno se pone a pensar, bueno, es que la sangre y tenga alto o bajo colesterol, pues hay muchas cosas ahí. ¿Cómo se reorienta o a qué frecuencias es esa reorientación? ¿A qué vibraciones? Que resulta muy interesante, de que de repente me imagino, ¿no? Que a la hora que ponen los pulsos vienen las frecuencias o la vibración y como si las moléculas les dieras una orden y ahorita todas se me forman y van, ¿no? Sobre esa línea. Entonces, esa parte me resulta obvio, no es sencilla, yo creo que ya con la correlación experimental compleja, que es muy compleja, pero ¿hay alguna manera de saber, insisto, esas frecuencias o a qué frecuencias o a qué vibraciones se dan esas reorientaciones? fíjate que, por ejemplo, una de entrada, o sea, la que podemos hacer, ay, perdón, Luigi, por adelantarme, es que como quiero tanto a la doctora, pues siempre digo, "Ay, la doctora, pero tú tenías que cederme la palabra, perdón, Luigi. No, es que yo creo que la frecuencia, lo que hemos estado trabajando en los artículos, es que se da a la frecuencia externa cuando empata con la frecuencia interna, que sería la reométrica, la que está dominada por el tiempo de relajación del cruce viscoelástico. Esa es la frecuencia. Fíjate que es muy interesante si uno lo ve como una cuestión de homeostática, ¿no? Hay una equivalencia, una igualdad en este sentido. Y nada más acá, a lo mejor voy a decir una locura, pero me quedé pensando, justamente cuando tú decías, bueno, es que las personas que suben una escalera o que hacen ejercicio requieren un esfuerzo mayor y entonces aumentan sus pulsaciones. O simplemente el estrés, ¿no? Un momento de estrés, o inclusive un momento de tensión, de miedo, te da ello, o preocupación. Ajá, entonces luego me O quedé cuando pensando, revisamos exámenes, ¿no? exactamente, y acá me quedé pensando en cómo también la música, los diferentes tipos de música que tienen al final de cuentas una frecuencia, una vibración, pueden acelerar también más tu pulsación o te la pueden relajar. Ujú. Y entonces aquí asociándolo justamente con esas vibraciones, con esas frecuencias, cómo puedes reorientar tu pulso, ajá, Ujú, pues tu flujo sanguíneo, ¿no? Bueno, me parece ujú. muy interesante. Exactamente, exactamente. Bueno, acuérdate que en este modelo no estamos tomando en cuenta la flexoelectricidad del material, o sea, que se deforman, que son plásticas. O sea, hay muchas cosas que estamos omitiendo porque lo estamos analizando a nivel micro. Pero bueno, es parte de lo que estamos trabajando. O sea, vamos pan pianito, poco a poco. Y ahorita viene el estudio inelástico de las venas. Claro, pero al final de cuentas, como base, yo creo que en un futuro tiene muchísimas aplicaciones a medida que se vaya, pues, como dicen, afinando y tomando Ujú. en cuenta, pues, las diferentes complejidades que tiene el sistema como tal, ¿no? Pues muchísimas Dale. gracias, No, ¿de qué? felicitaciones. Gracias. Gracias, doctora Catalina, por sus comentarios. Muy interesantes estas discusiones. Veo nuevamente la manita del doctor Fausto o es de anterior. No sé si quiera volver a participar, No, doc. Ok. perdón, tendría que haberme ido porque tenemos un curso y ya empezó. Sí, Y bueno, lo sí. vamos nosotros, pero nada más quería aclarar por lo que comentó el doctor Joaquín, qué buen comentario, porque siempre se malentiende esa parte. No, nuestra conclusión no es que cuando tienes mayor colesterol en la sangre, el corazón va a trabajar a mayor frecuencia. Que se entienda claramente, esa no es nuestra conclusión. Eso se me haría hasta ilógico, ¿no? No, ¿cómo lo interpretamos nosotros para que quede claro que el corazón cuando uno tiene mayor colesterol, tendría que trabajar a mayor frecuencia para generar el flujo? Tendría, pero no lo hace, porque yo no creo que lo haga.
El problema es que es lo que pasa, como nuestra frecuencia cardíaca más o menos es constante, pues obviamente irrigas menos sangre cuando tienes mayor colesterol. ¿De acuerdo? Que se entienda esa interpretación. No estamos diciendo que cuando aumente el colesterol, el corazón va a trabajar a mayor frecuencia, no. Nosotros lo interpretamos de otra forma, más lógica, obviamente si tienes mayor colesterol, pues va a disminuir la irrigación, porque el flujo no va a ser el mismo que cuando tienes bajo colesterol, pero se logra un mayor aumento, es decir, ese mayor aumento es el mecanismo biológico que está ahí encerrado en esa conclusión, ¿de acuerdo? Y eso lo observamos nosotros desde un punto de vista teórico, que quede claro también eso, y obviamente falta comprobarlo experimental. Gracias. Gracias, doctor Fausto. Bueno, pues damos por finalizado este seminario. Recuerden que fue grabado, va a estar publicado en YouTube. Entonces nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias por su Gracias, asistencia. Luigi. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, Chao. gracias a luego. Hasta todos. luego, gracias, adiós. Bye. Adiós, hasta Bye, luego. gracias. Bye. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, maestra. Adiós. Adiós.